Hemos considerado el tema del predicamento acción y es necesario unir a este el de la pasión. Esa necesidad la impone ya la primera enunciación aristotélica del asunto, porque, según Aristóteles, la acción y la pasión son inseparables entre sí e inseparables del movimiento. Inclusive, desde el punto de vista de su definición, la pasión y el movimiento tienden incluso hasta a hacerse tan próximas que parecen identificarse entre sí. Porque en ambos casos se trata, según Aristóteles, de la actuación de una potencia en cuanto está en potencia. Bajo cierto respecto, a su vez, parecen distinguirse, porque, según el propio Aristóteles también, el movimiento es como la vía que conduce al término, y el término sería la pasión. O, para decirlo de otra manera, entre la acción y la pasión estaría el movimiento. O el movimiento es la vialidad de la efectuación de la pasión como dependiente de la acción. Si la pasión se distingue o no realmente de la acción es la primera cuestión fundamental para tratar en relación a este predicamento, porque es la que hace a su concepto básico. Y acá parece imponerse una respuesta negativa si uno se atiene a la doctrina más común, que ya brota de Aristóteles, la enuncia Santo Tomás en más de un lugar, y es la idea de que la pasión se distingue de la acción con distinción de razón. Una distinción de razón con fundamento en la realidad, ciertamente, no arbitraria por parte de la razón, sino una distinción de razón fundada realmente. La distinción claramente no resulta una distinción real en la medida en que apreciamos nosotros lo que podríamos llamar la inseparabilidad real de acción y pasión. Porque la pasión no es de alguna manera otra cosa que la recepción de la acción en su término. Por lo tanto, no es de suyo más que la acción en cuanto recibida en su término. Y como hemos tratado de explicar al hablar de la acción, el término de la acción es el efecto
real, dependiente y emanado de cierto agente. Dijimos también que la acción dice una relación trascendental tanto al agente como al término, porque le es constitutivo a la acción el dimanar del agente y el inherir en el término. Sin eso no habría acción. Dicho lo cual, parece claro que la pasión no es otra cosa, realmente, es decir, se identifica realmente con el efecto por el medio del cual la acción se hace inherente en el paciente, en cuanto ese efecto es recibido por el paciente. Adviértase que en cuanto ese efecto dice relación trascendental constitutiva a la acción, es la acción. Pero en cuanto lo considero como recibido por un ente cualquiera que está en potencia pasiva de recibir ese efecto, entonces lo llamo pasión. Ahí tenemos una distinción de razón con fundamento en la realidad, porque lo considero acción bajo un respecto, lo considero pasión bajo otro respecto. En la tradición escolástica se ha considerado siempre que una distinción de razón con fundamento en realidad basta para distinguir un predicamento de otro, aunque obviamente es una distinción menor, no mayor. Dos predicamentos se distinguen, que se distinguen realmente entre sí, se distinguen obviamente con una distinción mayor que aquellos que se ontológicamente hablando mayor, ¿no? Que aquellos que se distinguen con una distinción de razón fundada en la realidad, como es este caso. Si nosotros volvemos a los ejemplos que poníamos el otro día de acciones físicas, por ejemplo, el cortar, el calentar, el ser calentado o el ser cortado significan la pasión. Si nosotros pensamos en el ser del ser calentado y el ser cortado, podemos decir primariamente que es algo que inhiere en el paciente, ¿no? Porque, como decíamos al hablar de la acción, es en el paciente que se da la forma que es efecto de la acción. Y es paciente en cuanto esa forma inhiere en ese ente como en su sujeto. De modo que se dan en él el ser calentado o el ser cortado. Y el efecto de una nueva forma, que es el ser caliente o el estar cortado. Esa nueva determinación recibida es pasión en cuanto que
es un efecto que procede de otro como de agente. Por eso se dice en general que la acción implica la inacción real y actual, siempre, de cierta forma, en el paciente, si es acción en acto. Y la pasión implica siempre como tal esa inacción actual y real. El paciente recibe un efecto y en virtud de la recepción de ese efecto es paciente en acto. El ser paciente en potencia no es otra cosa que el tener la potencia pasiva de recibir cierta acción. Así, el cuerpo que está en potencia de ser calentado es paciente en potencia. O el cuerpo que está en potencia de ser cortado es cortado en potencia. O sea, son respectivamente un cuerpo calentable y un cuerpo cortable, digamos, para decirlo en castellano llano. Tenemos una potencia pasiva en el cuerpo, pero no tenemos pasión, sino en cuanto ese ente, en este caso un cuerpo, hablamos de acciones físicas, ese ente es receptor en acto de la acción. Por eso suelen decir los escolásticos que la pasión no implica solo aptitud para recibir una acción, sino acto y realidad de la recepción de la acción. Y parece claro que es así, porque no se puede entender la pasión como una mera aptitud, ¿no? La pasión implica siempre una acción que actualmente genera un efecto, y ese efecto, en cuanto recibido, es en el ente paciente la pasión. Esta inseparabilidad real de acción y pasión que estamos poniendo como núcleo fundamental de la doctrina acerca de este predicamento, hay que asociarlo también a la inseparabilidad que ambos tienen respecto del movimiento o cambio. Y este respecto es interesante porque tiene ciertos límites, diríamos así, y ciertos casos peculiares que son ontológicamente muy relevantes. La correlación entre acción y pasión se hace correlativa también al movimiento, siempre y cuando no se trate de la acción creadora, por supuesto, que de suyo queda fuera de lo predicamental porque no es accidente alguno, pero además si es acción sustancial, como decíamos, en cuanto que es real en quien la recibe, tampoco es pasión. Ahí la acción no es correlativa de la pasión. ¿Y por qué? Por lo tanto, tampoco del movimiento. Porque tanto la pasión como el movimiento presuponen un sujeto receptor. Cosa que en la creación no se da. Esta confrontación con la excepción, ¿no?, de la acción creadora
que no se da con pasión correlativa, porque no hay movimiento, nos lleva a advertir que la correlación acción, pasión, movimiento va unida al movimiento, al cambio. O dicho de otra manera, pasión y acción son siempre correlativas en relación con lo que cambia, no con lo que trasciende al cambio. Digamos que aquí descubrimos una suerte de jerarquía ontológica, si se quiere, ¿no? En cuyo vértice supremo está el acto. Luego, la acción derivada del acto. Y luego, la acción receptible en cierto sujeto pasible de recibirla, que es lo que va ligado al movimiento cambio. Esta realidad de correlación entre acción, movimiento y pasión también se da de una manera distinta según se trate de un cambio sustancial o de un cambio accidental. Así, es obvio que no se da del mismo modo en el caso de la generación natural de un animal, como cambio sustancial, que en la adquisición de una cierta cualidad o cantidad en un animal sustancial ya existente. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de la generación natural, la acción tiene su término en una nueva sustancia. Ese es el efecto. Por eso es una acción sustancial. La generación activa, o la generación como acción que se da en los generantes, se hace generación pasiva en lo engendrado. Pero adviértase que aquí, como de cambio que se trata realmente, sí hay un sujeto natural receptivo de la acción. Porque la nueva forma sustancial es recibida en la materia. Y la acción natural es la educción de esa forma sustancial de la potencia de la materia. Digamos que acá lo que está en potencia pasiva es la materia en cuanto capaz de recibir una forma sustancial. De cuya recepción surge el paciente sustancial, que es la nueva sustancia engendrada, ¿no? Y que en cuanto engendrada es término de la pasión.
Ahora bien, una vez que tenemos esta sustancia, si lo que recibe es el efecto de ser movida de lugar, por ejemplo, ahora ese ser movida, o sea, trasladada, pongamos por caso, ¿no? Es trasladada bajo la acción de otro cuerpo que la mueve. Ahí la pasión tiene por sujeto receptivo a la sustancia existente, en cuanto que recibe una nueva forma accidental, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la pasión misma, podríamos plantearnos si en realidad hay analogía o es unívoco el asunto, porque más bien parece que en ambos casos se da el ser el término de la acción en cuanto dependiente y emanante de un agente, ¿no? Así que, por cierto, que podría haber la analogía que hay entre lo sustancial y lo accidental siempre, porque no se dice ser sustancia y ser accidente unívoca, sino analógicamente, ¿no? Pero a mí me parece que la analogía se da más bien de parte del término que de parte de la pasión precisamente considerada como pasión, ¿no? Una cosa que sí parece importante agregar a lo que ya hemos dicho es la cuestión de si el término pasión, cuando se aplica a las afecciones del alma, se aplica en un sentido distinto o no al del predicamento pasión. O dicho de otra manera, si lo que se llama pasiones psicológicamente son predicamentalmente pasiones. Y es una cuestión importante porque quizá el uso más corriente del término pasión es este, ¿no? Cualquiera que esté acostumbrado al vocabulario filosófico, sí, entiende como pasión, o el vocabulario filosófico de la ontología clásica, digo, entiende como pasión un predicamento, pero en el castellano corriente la palabra pasión nos remite casi inequívocamente a los afectos del alma, ¿no? Entendemos que la ira es una pasión, que la tristeza es una pasión, que el amor de alguna manera es una pasión, etc., ¿no? Entonces entendemos que hay pasión en relación con la vida psíquica o la vida en general, siempre y cuando sea sensitiva o espiritual. Ahora, ahí se trata de pasiones en sentido propio o no. Si nosotros hablamos de un perro que manifiesta enojo, ¿sí? El perro está enojado. Bien, estaríamos ahí ante esa pasión que se llama ira, ¿no? Y que surge ante la presencia de un mal real, próximo y amenazante, ¿no? La ira surge en relación con el apetito irascible, ¿no? Como surge el temor del concupiscible ante el mal actual, ¿no? El perro también puede tener temor, porque el perro está atemorizado, ¿no? Mete el rabo entre las patas y se esconde.
Bien. ¿Hay pasión ahí en sentido predicamental? ¿Respecto de qué? ¿Cómo? ¿O pasión acá significa totalmente otra cosa? Si nosotros partimos de las apeticiones sensitivas, ¿no?, que son las que tenemos que tener en cuenta en este ejemplo, porque hablamos de una pasionalidad animal, ¿no? Los apetitos sensitivos son como potencias naturales de apetición, ¿no?, potencias vitales propias de un viviente sensitivo, porque presuponen el conocimiento sensitivo, sin el cual no puede haber apetito alguno, ¿no? Los apetitos tienen sus actos propios, ¿no? Es decir, la potencia apetitiva, concupiscible o irascible, tiene actos. La acción de desear, el acto de desear, o el acto de afrontar lo arduo a través del deseo de lo difícil, ¿no? Esos deseos, esos actos, de alguna manera podemos caracterizarlos como acciones inmanentes, ¿no? Generan un efecto. Porque la potencia vital tiene su eficiencia propia, ¿no?, pero genera un efecto que es inmanente, ¿no? Al pasar al acto, genera un efecto inmanente, ¿no? Sí, lo hace al animal deseante en acto, diríamos así, ¿no? Pero en cuanto este deseo hace al animal deseante en acto, es decir, hace que la potencia, que es una cualidad, ¿no?, pase de su ser en potencia respecto de su objeto a ser en acto respecto de su objeto, y así perfecciona inmanentemente al viviente, ¿no? Al producirse esta actualización de la potencia natural de acto inmanente, que es perfectiva del viviente como tal, ¿no?, cabe preguntarse si al mismo tiempo no se da una cierta pasividad de este mismo viviente respecto del acto que así ha surgido en él, en cuanto permanece de alguna manera, no necesariamente de manera constante, pero en cierto momento, el efecto del acto. O dicho de otra manera, si el animal desea concupisciblemente algo agradable o desea irasciblemente algo arduo, en ese deseo, que es un acto apetitivo, que lo lleva a buscar el objeto propio del acto, ¿no? Porque si es deseo de algo, ¿no?, será deseo del alimento, por ejemplo, ¿no? O será deseo de afrontar el peligro para extinguirlo y hacerlo desaparecer. Ese deseo que lo lleva al objeto parece estar ligado a lo que llamamos la pasión. Y es claro que es así realmente, ¿no? Porque si el animal experimenta placer en el alimento
que alcanza, ¿no? Tenemos un apetito que le hace agradable la cosa, y por eso al captar la cosa experimenta un agrado, ¿no? Y ahí decimos que hay una pasión. La pasión parece ser consecuente al apetito. Y lo mismo si se trata del apetito irascible, ¿no? El perro se enojó porque viene otro que amenaza con invadir su territorio y poner en peligro su propia subsistencia, y entonces ante el peligro el perro reacciona según el apetito irascible y ataca al animal hostil, ¿no? Lo ataca con el fin natural de eliminar el peligro que lo amenaza. Y la pasión de la ira consecuente no es otra cosa que la manifestación de ese apetito, ¿no? En cuanto que hay un apetito irascible que se actualiza, el animal experimenta ese enojo que es inseparable de su acción, de su acción ahora apetitiva, ¿no? Es decir, la acción por la cual el apetito alcanza su objeto. Si el perro dejase de estar enojado, ya no combatiría, digamos, ¿no? Y si el perro no experimentase deleite alguno en el alimento, no lo consumiría, no lo ingeriría. Esto que estamos diciendo conecta la pasión con el apetito. Ahora, si nosotros quisiéramos entender a las pasiones en el sentido del predicamento de la pasión, lo que tendríamos que encontrar, y es por lo que nos tenemos que preguntar, es cuál es la acción de la cual son el efecto, si es que son el efecto de alguna acción. Si no, tendremos que concluir que se llaman pasiones por equívoco, pero no propiamente en el sentido del predicamento de la acción, por lo menos, sino que son dos usos totalmente distintos e inconexos del término pasión. El sentido predicamental de la pasión, hemos dicho, es inseparable de la acción, implica la recepción por un sujeto de la acción, de otro o de sí mismo, según se trate de una acción transitiva o inmanente. En este caso, el efecto posible sería el efecto de una actividad inmanente, como es la actividad apetitiva, inseparable a su vez del conocimiento, ¿no? Pero entonces la pasión sería como lo que se sigue al acto apetitivo. ¿Pero bajo qué respecto? Porque el acto apetitivo es también en sí mismo una acción inmanente, ¿no? La acción inmanente consiste en el hecho de que ante el objeto la potencia se actualiza y genera su propio acto. Pasa de apetito en potencia a apetito en acto, como la acción cognitiva consiste en que la potencia cognitiva pase de potencia de conocer a acto de conocer, ¿no? El acto apetitivo mismo es la pasión. El acto apetitivo es el deseo de, ¿no? Es, o para decir mejor, es la tendencia vital activa hacia
una cierta acción que satisfaga el deseo, que cumpla con el apetito. Así tengo el apetito de nutrirse del animal, tengo el apetito de eliminar al enemigo hostil, ¿no? El apetito de adquirir el alimento, el apetito de eliminar la amenaza. Esos apetitos, en cuanto acciones, se terminan en el objeto. Es decir, en consumir el alimento, en eliminar la amenaza. Recién ahí tenemos la actividad completa de la potencia apetitiva. Lo que llamamos pasión más bien es una repercusión del apetito en el propio sujeto, y en relación con el objeto. Del apetito. Es, podríamos decir, un efecto en la potencia apetitiva misma, pero en cuanto a la potencia es capaz de recibir, y ahí tenemos la pasividad, la repercusión del objeto en relación con el apetito. Advirtamos que el temor o la ira son una repercusión del objeto amenazante en relación con el apetito concupiscible o el irascible. No son el acto apetitivo mismo, de ninguna manera, sino una repercusión del acto apetitivo. Hay como una especie de actividad inmanente que la acción apetitiva ejerce sobre el propio sujeto, y ahí estaría la pasión. Y si es así, es pasión en un sentido propio, y cuando hablamos de las pasiones en sentido psicológico estamos hablando de algo que es pasión, ¿no? Lo mismo se podría decir análogamente de los afectos en el orden espiritual, ¿no? Y lo que sí es interesante considerar, aunque ya lo hemos tocado en alguna otra oportunidad, es si hay un efecto permanente por el cual el acto apetitivo deje una huella afectiva en la propia potencia apetitiva, ¿no? Eso en la apetitividad espiritual parece bastante claro, que sí, diríamos. En la apetitividad sensitiva no sé si tanto, pero habría que reflexionarlo y ver, estudiar con profundidad la realidad de las cosas y distinguir animales de animales también probablemente, porque no en todo sea del mismo modo. Pero en la vida del espíritu parece que es claro que hay una huella, porque el acto amativo de alguna manera permanece en la voluntad en cuanto afecto permanente hacia lo amado, ¿no? Bien. Y en ese sentido hay una
pasión afectiva que es consecuencia del acto de la voluntad. Es consecuente a él y es un efecto suyo. Y que se da en virtud de la pasividad de la voluntad. Es interesante reflexionar que esa pasividad de la voluntad, que tiene cierta razón de imperfección, es en orden a la perfección del acto. Porque esa, como se ve incluso en el ejemplo que pusimos del animal, ¿no? Yo dije, si el perro dejase de experimentar deleite en el alimento, dejaría de ingerirlo. Si el perro dejase de experimentar la ira, dejaría de luchar, ¿no? De modo que esa recepción del efecto del apetito en la propia potencia apetitiva, en relación con el objeto que suscita el apetito, es parte de la perfección de la actividad. Digamos que le da a la actividad un sustento al involucrar al sujeto desde la pasividad de su potencia en relación con el objeto del acto mismo de la potencia en la acción que termina el apetito. En el caso de la voluntad, ese afecto que permanece en la voluntad liga de modo permanente una voluntad que es, por ser finita, mutable, a cierto término, que es término del acto propio de la voluntad, que es amar, ¿no? De manera tal que, si bien dice desde el punto de vista ontológico cierta razón de imperfección, es en orden a la perfección total de la actividad.